Y estamos de vuelta en Express News Noticias. En esta oportunidad vamos a hacer un contacto especial con Washington. Allí se encuentra César Sabogal. Él es politólogo, periodista y analista internacional. Él trabaja para una empresa de comunicaciones estratégicas. Con César queremos hablar para que nos cuente qué es lo que está pasando en Estados Unidos, uno de los países más afectados por la pandemia de la COVID-19 y donde su presidente Donald Trump ha tenido unas posiciones muy polémicas en torno al tema de la pandemia. Además, mucha gente dice que el presidente Trump está trabajando en pro de lograr la reelección y que está encampañado de cara a las elecciones de mitad de término que se realizarán en el mes de noviembre. César, bienvenido a Express News. María Victoria, ¿cómo está? Un saludo para usted y para toda la audiencia de Express News. César, cuéntanos un poco, ¿cómo ves tú la situación? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? En el mundo, pues se ve que ha sido uno de los países más afectados, las muertes están fundamentalmente en Nueva York, pero en todo el país pues se ha dado una situación bien compleja. Al día de hoy, ¿cómo ves tú la lucha del coronavirus en Estados Unidos? Bueno, María Victoria, esta lucha contra el coronavirus tiene muchas aristas. El análisis tiene que hacerse desde el punto de vista político, económico, social. Entonces, pues en medio de la incertidumbre que está pasando aquí en el centro mundial de la pandemia, pues puedo resaltar varias cosas. Primero, el tema de la atención que ha recibido el ciudadano del común. Si bien es cierto, pues la parte que muestran las noticias que mostramos los corresponsales extranjeros se centra en las víctimas, en los muertos, en las cifras alarmantes de muertos, porque es un drama grandísimo. También tras bambalinas, la vida sigue, y la vida sigue de varias aristas. Desde el punto de vista social, con los aciertos y desaciertos, desde el punto de vista social, los estadounidenses recibieron una buena noticia, y es que siguen recibiendo dinero. Están en sus casas, están confinados, haciendo caso de lo que dicen las autoridades, viendo también desde los medios una puja política entre el poder federal del presidente y los mandatarios regionales, los gobernadores, los alcaldes, que no le quieren hacer caso al presidente porque creen que el presidente lo que está haciendo es política, está haciendo, todo su mensaje se centra obviamente en una estrategia política para ganar las próximas elecciones, y por eso todas las acciones que hace el presidente, pues lo acusan a sus opositores de estar haciendo estar haciendo campaña política y no privilegiando el interés común y sobre todo de salubridad de sus ciudadanos. Sin embargo, el ciudadano del común recibe eso, pero también recibe mensajes de tranquilidad, mensajes tranquilizadores, como le digo. El solo hecho de que a la pandemia la gente, su gobierno le esté suministrando cheques regularmente, el dinero y la posibilidad de tener acceso a los artículos de primera necesidad, ya eso decanta y eso deja que la ciudadanía esté un poco tranquila y desactiva una alerta, es una alerta temprana de una situación pues que se podía presentar mucho más tensionante. Recordemos, como periodista, me sorprendió que aquí en Estados Unidos, más que el papel higiénico que faltara, más que las filas en los centros comerciales para buscar asuntos de primera necesidad, vi cómo la gente hacía fila al principio de la pandemia, era en los almacenes donde venden armas. ¿Por qué? Esa es una situación que me parecía súper sorprendente, porque en el mismo momento de la pandemia, que era el enemigo oculto, el enemigo que no se podía combatir fácilmente, todas las películas de Netflix y de ciencia ficción que veíamos donde había un enemigo invisible, una conspiración internacional, pues se comenzó a vivir en Estados Unidos. De un momento a otro pasamos de un país económicamente en un estado muy, muy bien, y para pasar a una situación que se vivía pues en las películas de ciencia ficción donde se estaba luchando con un enemigo invisible. Entonces, ¿qué hizo la ciudadanía en un primer momento? Ir a comprar armas. Wow. Ahora, ya ese mensaje que se mandó por parte de las autoridades, pues pudo neutralizar y es decir, tranquilos, aquí no va a haber desabastecimiento.
Entonces eso tranquilizó mucho a las personas. Pero una pregunta César, ¿y cuál era la lectura, o cuál es tu lectura de que la gente prefiriera ir a buscar armas y no papel higiénico, por ejemplo? Claro, porque pues usted sabe que, María Victoria, que pues la Constitución estadounidense protege el derecho a los ciudadanos a defenderse y a comprar armas, pero la lectura es que ante la pandemia los ciudadanos sentían la angustia de que eso creara hambruna y creara desórdenes y que iban a entrar a sus casas a robar comida o a robar sus pertenencias. Que esa iba a ser la consecuencia de la pandemia. No era un tema de salud interpretado en la mentalidad de los estadounidenses, no era un tema de salud pública, sino un tema de seguridad, de inseguridad. Entonces, por eso salieron a abastecerse de armas en un primer momento. Sí, y hablando del tema político, Estados Unidos obviamente primero tiene como dos frentes de batalla. Uno, el presidente Donald Trump tiene una batalla al interior con los gobernadores demócratas y con los que no están de acuerdo en que en la posición de él, si se quiere, de no permitir o de creer que el país tiene que seguir adelante y olvidarse de cuarentenas y que la pandemia tome al que tenga que tomar. Y hacia afuera, la guerra que tiene primero con la China, ¿no? El combate que tiene con la China por el tema de la pandemia y por temas comerciales y por todo. Pero también ahora, incluso en los últimos días anunció que se salía de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, se sale de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, que es la que hace los controles de armas a nivel internacional. Entonces, ¿cómo se explica? ¿Cómo puedes analizarme esas dos frentes que tiene Donald Trump? Se la puedo analizar con una conclusión, y es que las encuestas, con todas esas salidas que para uno como analista podría ser salidas en falso, que uno podría ver como que no están, todas las encuestas hoy en día dicen que Donald Trump sigue manteniendo, que está arriba de las encuestas y sigue siendo el favorito para ganar las elecciones de este año. Entonces son pues hechos que obviamente su pilar base del discurso era la economía. La economía está bien, estamos bien, mejor que nunca, estamos armados mejor que nunca, estamos prósperos. Llega esa pandemia y le cambia absolutamente todo, le deja sin piso ese argumento. Él, en un primer momento, pues como todos vimos, empezó a desestimar, a decir que no, que era una gripa, que eso no iba a tener más consecuencias. De un momento a otro cambió absolutamente todo el panorama. Entonces él sigue sacando, pues obviamente, mensajes esperanzadores, mensajes optimistas, diciendo esto ya va a pasar. Y ya en un primer momento, aunque las evidencias demuestran lo contrario, que el tema va para largo, que es un tema profundo, que las consecuencias económicas pues están por verse y que son devastadoras, pues él qué tiene que decir, y su argumento es abrimos de nuevo. Los científicos le dicen, pero va a haber una segunda oleada y va a ser fuerte, no importa, abrimos de nuevo, porque es el mensaje esperanzador y es el mensaje que al público que lo eligió a él y al público que aún lo apoya es lo que quiere escuchar. Entonces, oye, eso quiere decir que con toda la situación, con esa visión, como te dices, de salidas en falso del presidente Trump a nivel internacional, e incluso en esa puja con los gobernadores a nivel interno, quiere decir que a pesar de todo, esta pandemia no lo va a tumbar a él como mucha gente podría pensar. Según las encuestas, yo he ido siguiendo la evolución y sobre todo el tema de las encuestas, y hoy en día las encuestas dicen que Donald Trump va a conseguir la reelección. Usted sabe que las noticias tienen como un pico, y no en el punto de vista de salud, sino en el punto de vista de presencia noticiosa, y hoy en día vemos cómo los medios ya están bajando el tema, los medios estadounidenses, aunque obviamente el tema predominante es pues, el COVID-19, sin embargo ya hoy se empieza a retomar los temas de la política internacional, de la migración. Ya los medios están bajándole un poco la parte de la cobertura y sobre todo al tema de la pandemia y otra presencia. Entonces, a eso le está jugando la Casa Blanca. Bueno, muchísimas gracias, César. Estuvimos conversando con César Sabogal. Él es politólogo, analista internacional y está en Washington. Desde allí nos habló César. Muchas gracias. Mucho gusto y que estén muy bien a toda la audiencia de Express News.